El libro de Jueces, uno de los textos más antiguos y complejos de la Biblia, contiene una narración que ha dejado a generaciones de lectores perplejos y horrorizados. Jueces 19 es un pasaje oscuro y perturbador que relata una serie de eventos violentos y crueles, destacándose por su crudeza y brutalidad. Esta historia, que se sitúa en un periodo de anarquía en Israel, sirve como una advertencia y una reflexión sobre la decadencia moral y social. Para comprender plenamente Jueces 19, es esencial situarlo en su contexto histórico. El libro de Jueces narra el periodo entre la conquista de Canaán y el establecimiento de la monarquía en Israel, una era caracterizada por la falta de liderazgo central y la recurrencia de la idolatría, la violencia y la inmoralidad. La frase recurrente en aquellos días "no había rey en Israel", cada uno hacía lo que bien le parecía en Jueces 21-25, resume la anarquía moral que permeaba la sociedad. Jueces 19 comienza con la introducción de un levita que reside en la región montañosa de Efraín. Este levita tiene una concubina de Belén de Judá, quien lo abandona y regresa a la casa de su padre. 4 meses después, el levita decide ir a buscarla para traerla de vuelta. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que habitaba como forastero en los rincones de la región montañosa de Efraín, el cual tomó para sí una concubina de Belén de Judá. Y su concubina cometió adulterio contra él, y se fue de la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allí durante 4 meses. Entonces su marido se levantó y la siguió, para hablarle amorosamente y traerla de vuelta. Y su criado y un par de asnos estaban con él. El relato comienza de manera relativamente tranquila, pero pronto se desarrolla en una espiral de violencia y horror. El levita es recibido amablemente por el padre de la concubina, quien lo hospeda durante varios días. Eventualmente, el levita decide regresar a su hogar con la concubina. Al 4.º día se levantaron muy de mañana, y el levita se dispuso a partir, pero el padre de la joven le dijo a su yerno: «Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después iréis». Así, se sentaron los dos juntos, y comieron y bebieron. Entonces el padre de la joven dijo al hombre: «Decide, por favor, quédate hasta la mañana, y regocíjate tu corazón». Pero el hombre se levantó para partir, y no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y partió, y llegó hasta Jebús, que es Jerusalén. El levita, su concubina y su criado se detienen en la ciudad de Gabaa, en la tribu de Benjamín, para pasar la noche. Nadie les ofrece hospitalidad hasta que un anciano que también es forastero en la ciudad los invita a su casa. Llegaron cerca de Gabaa, que es de Benjamín, cuando el día declinaba, y se apartaron allí para entrar a pasar la noche en Gabaa. Entraron, pues, y se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no había nadie que los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí, un anciano que volvía de su trabajo en el campo, al atardecer, el cual era de la región montañosa de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa, pues los hombres del lugar eran benjaminitas. Alzando el anciano los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: «¿A dónde vas, y de dónde vienes?». Y él le respondió: «Estamos viajando de Belén de Judá hasta los confines de la región montañosa de Efraín, de donde soy yo, y fui a Belén de Judá, pero ahora voy a la casa de Jehová, y no hay nadie que me reciba en su casa. Sin embargo, tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí, para tu sierva y para el joven que está con tu siervo, no nos hace falta nada». El anciano le dijo: «Paz sea contigo, déjame encargarme de todo lo que te haga falta. Pero no pases la noche en la plaza». Y lo llevó a su casa, y dio de comer a sus asnos. Y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Lo que sigue es uno de los episodios más oscuros de las Escrituras. Mientras están celebrando en la casa del anciano, hombres perversos de la ciudad rodean la casa y exigen que el anciano entregue al levita para que puedan abusar de él. El anciano intenta razonar con ellos, ofreciéndoles en cambio a su propia hija virgen y a la concubina del levita, pero los hombres insisten en su demanda. Mientras ellos se regocijaban, he aquí, los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y dijeron al anciano dueño de la casa:
saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y el hombre dueño de la casa salió a ellos y les dijo, no, hermanos míos, no os portéis tan perversamente, puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí, mi hija virgen y la concubina de él, la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas lo que os parezca, pero no hagáis a este hombre tal vileza. En un giro desgarrador, el levita entrega a su concubina a la turba, quienes la abusan durante toda la noche. Al amanecer, la concubina regresa a la casa del anciano y cae en la puerta, donde muere. Pero aquellos hombres no quisieron oírle, así que el hombre tomó a su concubina y la sacó fuera. Y ellos la conocieron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y cuando comenzó a amanecer, la dejaron. Y al amanecer, la mujer vino y cayó a la puerta de la casa del hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y su señor se levantó por la mañana, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino, y he aquí, su concubina estaba tendida a la puerta de la casa, con las manos en el umbral. Él le dijo, levántate, vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el hombre, y poniéndola sobre el asno, se levantó y se fue a su lugar. El levita, al ver a su concubina muerta, toma una acción escalofriante. Lleva el cuerpo de su concubina a su casa, la corta en 12 partes y envía las partes del cuerpo a todas las tribus de Israel como una llamada a la justicia. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la dividió, miembro por miembro, en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todos los que lo veían decían, nunca se ha hecho ni visto tal cosa, desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo, y hablad. El acto de levita provoca una indignación generalizada en Israel. Las tribus se reúnen en Mizpa para discutir la atrocidad y deciden tomar acción contra la tribu de Benjamín, que había protegido a los agresores. La guerra civil que sigue resulta en una matanza masiva, con decenas de miles de israelitas y benjaminitas muertos. Y las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad, pues, ahora a esos hombres perversos de Gabaa, para que los matemos, y quitemos el mal de Israel. Pero los hijos de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel. Y los hijos de Benjamín se reunieron de las ciudades en Gabaa, para salir a pelear contra los hijos de Israel. La lucha culmina en una devastadora derrota para Benjamín, casi exterminando la tribu por completo. Sin embargo, la narrativa también destaca la compasión y el deseo de restaurar la tribu de Benjamín, mostrando el equilibrio entre la justicia y la misericordia en la comunidad israelita. Y los hijos de Israel se arrepintieron por Benjamín su hermano, y dijeron, una tribu ha sido cortada hoy de Israel. ¿Qué haremos en cuanto a esposas para los que quedan, puesto que hemos jurado por el Señor que no les daremos a nuestras hijas por esposas? Y el pueblo se arrepintió de Benjamín porque el Señor había hecho una brecha en las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos en cuanto a esposas para los que quedan, puesto que las mujeres de Benjamín han sido destruidas? Y dijeron, deben tener herencia los que han escapado de Benjamín, para que no sea exterminada una tribu de Israel. Jueces 19 presenta múltiples temas teológicos y morales que merecen una reflexión profunda. Este relato no solo detalla un episodio histórico brutal, sino que también sirve como un espejo para examinar la corrupción y la decadencia moral de una sociedad sin liderazgo y sin una adhesión firme a las leyes divinas. La anarquía moral, la frase recurrente en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía refleja la anarquía moral y social prevalente. La falta de un liderazgo central permitió que la inmoralidad y la violencia prosperaran, llevando a actos atroces como los que se describen en Jueces 19. La condición humana, la brutalidad del relato expone la naturaleza caída de la humanidad. La violencia y la degradación de la concubina son ejemplos extremos de lo que sucede cuando las personas se apartan de los principios divinos y actúan según sus propios deseos perversos.
La justicia y la venganza. La respuesta del levita, al desmembrar el cuerpo de su concubina y enviar las partes a las tribus de Israel, es una llamada desesperada a la justicia. Sin embargo, esta acción también plantea preguntas sobre la venganza y la justicia. ¿Hasta qué punto es justificable una respuesta tan violenta? La subsecuente guerra civil y la casi aniquilación de Benjamín muestran los extremos a los que puede llegar una búsqueda de justicia desenfrenada. La restauración y la compasión. A pesar de la violencia y la venganza, el relato termina con un intento de restaurar la tribu de Benjamín. Esto muestra un aspecto de misericordia y compasión, sugiriendo que incluso en medio de la justicia severa, hay lugar para la redención y la restauración. Desde un punto de vista literario, Jueces 19 es un ejemplo notable de narrativa bíblica que utiliza el horror y el suspenso para transmitir su mensaje. La estructura del relato, comenzando con una aparente normalidad y descendiendo rápidamente en la violencia y el caos, es efectiva para captar la atención del lector y subrayar la gravedad de los eventos. La historia de Sodoma y Gomorra en el libro de Génesis tiene paralelismos claros con Jueces 19. En ambos casos, los extranjeros son acogidos por un anfitrión que intenta protegerlos de una turba violenta. La diferencia clave radica en la respuesta divina. Mientras que Sodoma es destruida por Dios, en Jueces 19, la justicia es buscada por los propios israelitas. En Deuteronomio 22 las leyes sobre el adulterio y la violación en Deuteronomio ofrecen un contexto para entender la gravedad del pecado en Jueces 19. La violación y el abuso de la concubina son una violación directa de las leyes divinas, subrayando la necesidad de justicia. La historia de Jueces 19 sigue siendo relevante hoy en día, proporcionando una advertencia contra la decadencia moral y la violencia en la sociedad. En un mundo donde la injusticia y la violencia siguen prevaleciendo, este relato desafía a los lectores a reflexionar sobre su propio comportamiento y el estado de su sociedad. La brutalidad contra la concubina resuena con los problemas contemporáneos de violencia de género. Este relato puede servir como un llamado a la acción contra la violencia y el abuso, destacando la necesidad de proteger a los vulnerables y buscar justicia para las víctimas. La respuesta extrema del levita y la subsecuente guerra civil plantean preguntas sobre la justicia y la venganza en la actualidad. ¿Cómo balanceamos la necesidad de justicia con el riesgo de venganzas excesivas? Este dilema sigue siendo pertinente en muchos contextos legales y sociales. La falta de liderazgo en Israel durante el periodo de los jueces resalta la importancia de un liderazgo moral fuerte en cualquier sociedad. Los líderes tienen la responsabilidad de guiar a su pueblo hacia la justicia y la rectitud, evitando la decadencia moral y la anarquía. Jueces 19 es sin duda uno de los textos más siniestros e impactantes de la Biblia. Su brutalidad y crudeza sirven como un poderoso recordatorio de la corrupción y decadencia que puede ocurrir cuando las personas se apartan de los principios divinos y actúan según sus propios deseos. A través de este relato, se nos desafía a examinar nuestra propia moralidad, buscar la justicia con sabiduría y compasión, y valorar la importancia de un liderazgo moral fuerte. La historia de Jueces 19 no solo nos deja impactados y sin respiración, sino que también nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la justicia, la moralidad y la humanidad.